Y si la parábola de las 10 vírgenes no es solo una historia del pasado, sino una advertencia que se está cumpliendo hoy, en este momento, en tu propia vida. Hay noches en que el silencio pesa más que el ruido. Noches en que te acuestas con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera faltando, como si el corazón supiera de una deuda que la mente aún no ha reconocido. Esa sensación tiene nombre. Se llama lámpara vacía. Y Jesús habló de ella con una claridad que ningún predicador ha podido superar. La parábola de las 10 vírgenes, registrada en Mateo 25, es una de las enseñanzas más solemnes que salieron de los labios de Jesús. No es una historia de villanos y héroes, es una historia de semejantes, 10 mujeres con el mismo llamado, la misma espera, la misma lámpara, pero con una diferencia que lo cambió todo. 5 tenían aceite y 5 no. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dedicó algunos de sus sermones más intensos a esta parábola. Decía que ninguna otra enseñanza de Cristo revelaba con tanta precisión el estado real de la Iglesia. Spurgeon señalaba que el peligro más grande no viene de los que niegan a Cristo abiertamente, sino de los que lo confiesan con los labios, pero viven con el corazón vacío. Los que tienen la forma de piedad, pero han negado su eficacia. Mateo 25:1 dice: «El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo». Observa lo que dice. Todas salieron, todas tomaron sus lámparas, todas tenían la misma expectativa. No había diferencia visible entre ellas al comienzo. La diferencia estaba escondida en lo que llevaban dentro. Y eso es exactamente lo que hace esta parábola tan inquietante. Spurgeon afirmaba que muchos creyentes viven toda su vida cristiana con una fe prestada. Se apoyan en la oración de su madre, en la fe de su pastor, en el fervor del grupo de alabanza, pero nunca desarrollaron su propia provisión de aceite. Y cuando llega la medianoche, cuando la prueba se hace larga y el novio no aparece en el momento esperado, esa fe prestada no alcanza, esa lámpara no aguanta. ¿Cuántas veces hemos estado en ese lugar sin reconocerlo? Presente en la iglesia, pero con el alma distraída, levantando las manos en adoración, pero con el corazón en otro lugar. Leyendo la Biblia por obligación, sin que ninguna línea nos hablara de verdad. Eso no es intimidad con Dios, eso es religión sin aceite. Y Jesús advirtió con toda claridad que ese estado tiene consecuencias eternas. En Mateo 25:8, las vírgenes insensatas dicen con desesperación: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Hay algo en esa frase que duele. No estaban lejos, estaban ahí, en el mismo lugar, en la misma espera. Pero en el momento decisivo, lo que necesitaban no podía ser compartido. El aceite del Espíritu Santo no se hereda, no se toma prestado, no se transfiere. Cada alma debe cultivarlo por sí misma. Hay cosas en la vida espiritual que son completamente intransferibles. La oración que otro hace no produce en ti lo que produce en quien la hace. La lectura de la Biblia que otro realiza no te da el sustento que te daría a ti. La rendición que otro le entregó a Dios no puede cubrir tu propia cuenta. El aceite es personal, la preparación es individual, y el momento de llenar la lámpara es ahora, no cuando el novio esté llamando a la puerta. La advertencia más fuerte de esta parábola llega en el versículo 12, cuando el novio responde a las vírgenes que llegaron tarde: «De cierto os digo que no os conozco». No dijo que estaban equivocadas de lugar. No dijo que habían llegado al banquete equivocado. Dijo que no las conocía. Porque la intimidad es un camino de 2 vías. No basta con que tú conozcas a Dios de nombre. Él debe conocerte a ti, en lo profundo, en lo cotidiano, en la comunión diaria. Y esto nos lleva a la pregunta que más importa hoy. ¿Cuándo fue la última vez que llenaste tu lámpara? ¿Cuándo fue la última vez que no solo leíste la Biblia, sino que la dejaste hablarte? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración fue más que una lista de pedidos y se convirtió en un encuentro real con Dios? Jesús no contó esta parábola para llenarnos de culpa.
La contó para darnos tiempo, tiempo de revisar, tiempo de arrepentirse, tiempo de llenarse antes de que llegue la medianoche. Y el hecho de que hoy estés aquí, escuchando estas palabras, es una señal de que ese tiempo todavía existe para ti. Mateo 25:13 concluye con un mandato que no admite interpretaciones a medias. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Velar no es vivir con miedo, es vivir con conciencia encendida. Es saber que el novio viene, que su llegada es cierta y que la preparación no puede dejarse para después. Porque después, a medianoche, puede que ya sea demasiado tarde. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas no fue el talento, ni la devoción inicial, ni siquiera el amor al novio. Fue la disciplina de prepararse con anticipación. Fue la decisión de no confiar en que siempre habría tiempo. Y hoy, esa misma decisión está frente a ti. ¿Qué harás con ella? La vida espiritual no se sostiene con los recuerdos de los momentos pasados con Dios. No basta con recordar aquella noche de oración que te transformó hace años, ni aquella conferencia que encendió tu corazón. El aceite se consume. La llama se debilita si no se alimenta. Y la única manera de mantenerse listo es renovarse cada día, en la quietud, en la palabra, en la oración honesta y perseverante. Eso es exactamente lo que el novio busca cuando regrese. No una multitud de personas que hablen de él, sino almas que lo conozcan de verdad. Almas cuyas lámparas estén encendidas no por tradición, sino por comunión. Si sientes que tu lámpara necesita aceite, que tu intimidad con Dios se ha vuelto fría o distante, tengo algo muy especial para ti. Hemos creado el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Un camino práctico y profundo de 21 días diseñado para reconectarte con la presencia de Dios de manera real y transformadora. Cada día trae una reflexión bíblica, una oración guiada y un desafío concreto para que tu lámpara vuelva a arder con fuerza. No es teoría, es un encuentro. Es el tipo de recurso que desearías haber tenido antes. Puedes adquirir este ebook ahora mismo en el enlace del primer comentario fijado debajo de este video. No lo postergues, porque cada día sin aceite es un día de vulnerabilidad espiritual que no tienes por qué vivir. Si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Cada semana traemos palabras que alimentan el alma, fortalecen la fe y te acercan más a Dios. Activa la campanita para no perderte ningún video. Estamos aquí para caminar contigo. Existe una diferencia entre conocer una verdad y vivir bajo el peso de esa verdad. Puedes saber que el fuego quema sin haber sentido jamás el calor de las llamas. Puedes saber que el invierno es frío sin haber temblado en la oscuridad. Y puedes saber que Jesús viene sin haber organizado tu vida en función de esa realidad. Esa distancia entre lo que sabemos y lo que vivimos es precisamente el terreno donde las lámparas se vacían. La parábola de las 10 vírgenes no habla de personas ignorantes. Todas conocían al novio. Todas sabían que venía. Todas estaban en el lugar correcto esperando su llegada. El problema no era falta de información, era falta de preparación. Y esa es una distinción que sacude los cimientos de una fe que se ha vuelto meramente intelectual. Vivimos en una época en que el acceso a la información espiritual nunca ha sido tan grande. Hay sermones en cada plataforma, hay Biblias en cada idioma, hay devocionales para cada momento del día. Y sin embargo, la queja más común que se escucha entre creyentes sinceros es que se sienten lejos de Dios, que la oración se siente vacía, que la palabra no les habla como antes, que algo se ha apagado por dentro. Eso no es una crisis de información, es una crisis de aceite. Y Jesús lo vio venir con 2000 años de anticipación. En Lucas 12:35, Jesús dice: «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Es una imagen de alguien listo para partir en cualquier momento. Alguien que no necesita prepararse cuando suene la señal, porque ya está preparado. La lámpara encendida no es un estado que se alcanza una vez. Es un estado que se mantiene,
Y mantenerlo requiere una decisión diaria, consciente y deliberada. Muchos creyentes viven esperando un gran momento de avivamiento que los regrese a la intimidad con Dios. Esperan una experiencia poderosa, una señal sobrenatural, un evento que los sacuda de nuevo. Y mientras esperan ese momento extraordinario, descuidan los momentos ordinarios, descuidan la oración de la mañana, descuidan la lectura pausada de la Escritura, descuidan el silencio donde Dios habla con más claridad. Pero el aceite no se consigue en un instante de éxtasis. Se acumula gota a gota en la fidelidad de los días pequeños, en la oración del lunes por la mañana cuando no tienes ganas, en la lectura de la Biblia cuando el cansancio pesa más que la curiosidad, en el acto de rendirle a Dios los pensamientos del día antes de que el mundo se apodere de ellos. Ahí es donde se llena la lámpara, no en los momentos de cima, sino en los valles de la fidelidad cotidiana. El Salmo 119:105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios no es solo fuente de doctrina, es fuente de luz. Y esa luz no ilumina la vida del que la conoce de memoria, sino la del que camina bajo su resplandor cada día. La diferencia es enorme. Uno sabe el camino, el otro lo recorre. Hay personas que llevan años estudiando teología y sin embargo viven en oscuridad espiritual. Y hay personas sencillas, sin grandes conocimientos académicos, que caminan con una luz en los ojos que ilumina todo lo que las rodea. ¿Cuál es la diferencia? El aceite. Unos tienen conocimiento sobre Dios, los otros tienen comunión con Dios. Y la comunión es lo que enciende la lámpara. Jesús en Juan 15:4 dice: «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí». La palabra clave es permanecer. No visitar, no aparecer de vez en cuando. Permanecer, quedarse, hacer de la presencia de Dios el hogar del alma, no solo el destino de los domingos. Una lámpara que solo se enciende los domingos se apagará el lunes. Una fe que solo se alimenta en el culto colectivo no tendrá reservas para las noches de prueba. Y la medianoche de la parábola nos recuerda que las pruebas más grandes llegan precisamente cuando menos lo esperamos, cuando el ambiente es más oscuro y el cansancio más profundo. Por eso la pregunta no es si tienes fe. La pregunta es si tu fe tiene raíces, si está conectada a una fuente que no depende de las circunstancias, de las emociones, ni del estado del mundo. Una fe enraizada en la comunión diaria con Dios no se sacude cuando llega la tormenta, no se apaga cuando llega la medianoche, porque su aceite no viene del exterior, sino del interior, de una relación cultivada con paciencia y con amor. Isaías 40:31 promete: «Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esa renovación de fuerzas no es automática, es el fruto de la espera activa, de la búsqueda sincera, de un corazón que decide cada día orientarse hacia Dios en lugar de orientarse hacia el ruido del mundo. Hoy tienes una oportunidad, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores. Hoy, la lámpara puede empezar a llenarse en este mismo momento si tomas la decisión de volver a buscar a Dios con todo tu corazón, no con perfección, no con una disciplina impecable, sino con sinceridad, con el deseo genuino de conocerlo más y de permanecer en Él. Esa es la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas. No fue el talento, no fue el fervor inicial, fue la decisión de prepararse con anticipación, de no confiar en que el aceite siempre estaría disponible. Y hoy, esa misma decisión está frente a ti. La vida espiritual no funciona en modo pasivo, no es algo que sucede mientras esperas. Es algo que se construye, que se cuida, que se alimenta con intención. Las vírgenes prudentes no llegaron llenas por casualidad, llegaron llenas porque eligieron prepararse. Eligieron cargar con el peso extra del aceite cuando aún había tiempo, y esa elección, que pudo parecer innecesaria al comienzo, fue la que lo cambió todo al final. Dios no está lejos,
nunca lo estuvo. El problema no es la distancia de Dios. El problema es que hemos llenado tanto nuestras vidas de ruido, de obligaciones y de distracciones que ya no encontramos el espacio para escucharlo. Y una lámpara que no se alimenta, aunque haya sido encendida con fervor en el pasado, termina por apagarse. Proverbios 4:23 lo dice con una urgencia que atraviesa los siglos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no es aislarse del mundo, es elegir con cuidado qué entra y qué permanece. Es proteger ese espacio interior donde Dios habla, donde la lámpara arde, donde el aceite del Espíritu se acumula en silencio y en fidelidad. Hay una palabra en la parábola de las 10 vírgenes que casi siempre pasa desapercibida, pero que lo contiene todo. Es una palabra pequeña, casi invisible entre las demás, pero que cuando la ves, ya no puedes dejar de verla. Esa palabra es todas. Todas se durmieron, no solo las insensatas, no solo las descuidadas. Todas, las prudentes y las imprudentes, las preparadas y las que no lo estaban. Todas cerraron los ojos mientras esperaban. Mateo 25:5 lo dice con una honestidad que incomoda. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No es un juicio, es una descripción, porque el sueño, en esta parábola, no es necesariamente el pecado. Es la condición humana, el cansancio de la espera larga, la fatiga de vivir en un mundo que exige tanto y promete tan poco, la dificultad de mantenerse despierto cuando la llegada del novio se demora más de lo esperado. Y aquí es donde la parábola toca algo muy profundo en el corazón de cada creyente que lleva años en la fe. Porque todos conocemos esa fatiga, todos hemos sentido el peso de una espera que se extiende, todos hemos tenido temporadas en que la fe se hace difícil de sostener, en que las promesas de Dios parecen lejanas, en que la lámpara tiembla bajo el viento de las circunstancias. La diferencia no estuvo en que unas se durmieron y otras no. La diferencia estuvo en lo que tenían cuando despertaron. Las prudentes despertaron con aceite. Las insensatas despertaron con lámparas vacías. Y en ese momento, cuando el grito resonó a medianoche anunciando la llegada del novio, ya no había tiempo para remediar lo que debía haberse hecho antes. En Apocalipsis 3:2, Dios le dice a la iglesia de Sardis algo que debería helarnos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Una iglesia que parecía viva, pero que estaba muriendo por dentro. Una comunidad con nombre, con historia, con reputación, pero sin el aceite que sostiene la vida verdadera. Esa no es solo la historia de Sardis, puede ser la historia de cualquiera de nosotros. El peligro más silencioso en la vida espiritual no es la rebelión abierta, es el adormecimiento gradual, es el proceso lento en que la oración se va acortando sin que nadie lo note, en que la Biblia se va cerrando más temprano cada noche, en que los domingos se van volviendo rutinarios, mecánicos, vacíos de emoción y de encuentro real. Nadie decide un día dejar de buscar a Dios. Simplemente va dejando de hacerlo poco a poco, hasta que un día despierta y descubre que la lámpara está casi apagada. Ese adormecimiento tiene causas concretas. La primera es el afán. Lucas 8:14 habla de la semilla que cae entre espinos y la describe como la palabra que es ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. El afán no es un pecado escandaloso. Es la preocupación excesiva por las cosas de este mundo que ocupa el espacio que debería estar reservado para Dios. Y en el mundo en que vivimos, el afán es uno de los ladrones de aceite más efectivos que existen. La segunda causa es la costumbre. Cuando la fe se convierte en rutina, pierde su poder transformador. Las oraciones se vuelven fórmulas. Los cultos se vuelven eventos. La lectura de la Biblia se vuelve tarea. Y lo que una vez fue un encuentro vivo con el Dios vivo se convierte en una obligación religiosa que se cumple sin pasión y sin expectativa. La tercera causa es el desánimo. Hay personas que oraron con fe y no vieron la respuesta que esperaban, que creyeron con todo el corazón y enfrentaron pérdidas que no comprendieron.
que confiaron en Dios y sintieron, en algún momento oscuro, que Dios no respondió. Y ese dolor, si no es llevado honestamente a la presencia de Dios, se convierte en una pared entre el alma y su Señor. La lámpara no se apaga de golpe en esos casos. Se va apagando en el silencio del corazón herido que dejó de acercarse. Pero la Escritura no nos deja sin respuesta frente a estas causas. Hebreos 12:1 dice: «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Despojarse es un acto activo. Nadie se desprende de un peso sin esfuerzo, y la invitación de Dios es precisamente esa: que identifiquemos lo que está apagando nuestra lámpara y tomemos la decisión de soltarlo. El afán se suelta en la oración de confianza. La costumbre se rompe con la decisión de buscar a Dios con hambre nueva, como si fuera la primera vez. El desánimo se sana en el encuentro honesto con Dios, llevándole las preguntas sin respuesta, los dolores sin nombre, las heridas que aún no han cicatrizado. Dios no le teme a tu honestidad. Él ya conoce cada rincón de tu corazón. Lo que espera es que tú te atrevas a llevárselo. El Salmo 34:18 dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». No a los que tienen todo resuelto, no a los que llegaron con la lámpara llena y brillante, sino a los quebrantados, a los que reconocen que su aceite se acabó y que necesitan ser llenados de nuevo. Esa es la invitación que late detrás de toda la parábola. No es una condena para los que se durmieron, es un llamado urgente a despertar antes de que sea demasiado tarde, a revisar el nivel del aceite, a volver a los lugares donde Dios se encuentra, a no conformarse con una fe que apenas sobrevive cuando Dios está ofreciendo una fe que arde con fuerza. Despertar es posible, llenarse es posible, y el novio aún no ha llegado. Todavía hay tiempo. Hay un detalle que consuela profundamente en esta parábola. El grito que despertó a todas las vírgenes en Mateo 25:6 dice: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Ese grito no fue un juicio, fue una oportunidad, una última llamada antes del momento definitivo. Y si hoy estás escuchando estas palabras, es porque ese mismo grito está resonando en tu corazón. Dios te está despertando. La pregunta es si responderás con aceite en la mano o correrás a buscarlo cuando ya no haya tiempo. El sueño espiritual no discrimina. Puede alcanzar al creyente de muchos años, tanto como al recién convertido. Puede instalarse en el corazón del líder, tanto como en el del que ocupa el último banco. Y la única protección real contra ese sueño no es la fuerza de voluntad ni la disciplina humana. Es la comunión viva con Dios, renovada cada día, alimentada en la palabra, sostenida en la oración, cultivada en la fidelidad de los momentos pequeños. Porque al final, lo que Dios busca no es perfección, busca presencia, busca el corazón que lo busca a Él con sinceridad, que no se conforma con una fe de fachada, que desea arder y no solo existir. Ese corazón nunca se quedará sin aceite, porque quien busca a Dios de verdad siempre lo encuentra. Existe una pregunta que Jesús nunca hizo en esta parábola, y esa ausencia dice más que cualquier palabra. En ningún momento preguntó cuánto tiempo llevaban esperando. No preguntó cuántos años habían sido fieles. No preguntó si habían sufrido mucho durante la espera, ni cuántas veces habían defendido su fe ante el mundo. La única realidad que importó cuando el novio llegó fue esta: ¿tienes aceite ahora? No ayer, no hace 10 años. Ahora. Esa es una de las verdades más serias que emerge de esta enseñanza. La fe no vive de acumulados, no funciona como una cuenta bancaria donde los depósitos del pasado garantizan el saldo del presente. La vida espiritual es orgánica, viva, dinámica, necesita ser alimentada continuamente. Y una persona puede haber tenido una experiencia poderosa con Dios hace 20 años y estar completamente vacía hoy, si en el camino dejó de cultivar esa relación. El profeta Jeremías lo vivió en carne propia al contemplar la condición de su pueblo. En Jeremías 2:13, Dios declara con un dolor que trasciende los siglos:
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males. El primero, abandonar la fuente. El segundo, construir sustitutos que no funcionan. Eso es exactamente lo que ocurre cuando la lámpara se vacía por descuido. Primero se abandona la fuente, la oración profunda, la lectura meditada de la Escritura, la búsqueda genuina del rostro de Dios. Y luego se construyen cisternas rotas, actividades religiosas que dan la apariencia de espiritualidad sin producir la sustancia. Reuniones sin encuentro, palabras sin peso, formas sin fuego. Las cisternas rotas tienen muchas formas en la vida moderna. Puede ser la búsqueda constante de nuevas experiencias emocionales en el culto, esperando que la emoción reemplace la comunión. Puede ser el activismo cristiano, que llena la agenda con servicio, pero vacía el corazón de adoración. Puede ser el conocimiento teológico que infla el intelecto, pero no alimenta el espíritu. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma. El problema es cuando se convierten en sustitutos de la relación directa, personal e íntima con Dios. Juan 4:14 registra las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente que salta desde adentro, no una cisterna que hay que llenar desde afuera. Esa es la vida que Jesús ofrece. Una vida espiritual que no depende de las circunstancias externas, porque tiene su origen en una fuente interna, eterna e inagotable. Pero esa fuente no fluye sola. Necesita ser abierta, necesita ser buscada, necesita que el alma se incline ante Dios con la humildad de quien sabe que sin Él, la lámpara no tiene aceite. Y esa inclinación es una decisión que se toma cada día, en los momentos ordinarios, en la quietud que el mundo moderno hace cada vez más difícil de encontrar. Hay algo que el ruido del mundo hace con gran eficiencia. Nos convence de que no tenemos tiempo. Tiempo para orar, tiempo para leer la palabra con calma, tiempo para sentarnos en silencio ante Dios y simplemente estar. Y mientras el mundo nos roba ese tiempo, la lámpara va perdiendo aceite sin que nos demos cuenta, hasta que llega la medianoche y descubrimos, con horror, que la llama ya no alcanza para iluminar el camino. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es un acto de fe deliberado. Es elegir detener el ritmo frenético de la vida para recordar quién es Dios, quién eres tú delante de Él y cuál es la única cosa verdaderamente necesaria. Porque en esa quietud es donde el aceite se renueva. En ese silencio es donde la lámpara vuelve a llenarse. Las vírgenes insensatas no eran malas personas, eran personas ocupadas, personas que confiaron en que el tiempo alcanzaría, personas que pensaron que el aceite podía conseguirse en el último momento, y esa confianza mal depositada fue lo que las dejó afuera. No la maldad, no la rebelión, sino la postergación de lo más importante. ¿Cuántas veces hemos postergado lo más importante? ¿Cuántas veces hemos dicho, mañana voy a orar más, la próxima semana voy a leer la Biblia con más disciplina? Cuando pase esta temporada difícil, voy a buscar a Dios con más intensidad. Y mientras tanto, el aceite se consume y el novio se acerca. Gálatas 6:9 nos exhorta con una promesa que sostiene el alma en los momentos de fatiga. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayar. Esa es la clave. No desmayar en la oración cuando parece que no hay respuesta. No desmayar en la búsqueda cuando Dios parece silencioso. No desmayar en la fidelidad cotidiana cuando el corazón está cansado. Porque las vírgenes prudentes también esperaron. También sintieron el peso de la noche larga. También tuvieron que luchar contra el sueño. La diferencia no fue que no se cansaron. La diferencia fue que llegaron cargadas, que cuando el cansancio llegó, tenían reservas, que cuando la oscuridad se hizo más densa, su aceite era suficiente para sostener la luz. Esa es la vida espiritual que Dios quiere para ti.
No una vida sin cansancio, sino una vida con reservas, una vida donde la comunión diaria con Dios acumula tanto aceite en el alma que ninguna noche, por oscura que sea, puede apagar la llama. Esa vida es posible y comienza hoy, en la decisión de volver a la fuente y no conformarse con cisternas rotas. Volver a la fuente no significa que todo será fácil a partir de ahora. Significa que ya no estarás solo en el camino. Significa que el Espíritu Santo, que es el aceite verdadero que enciende y sostiene la vida espiritual, comenzará a obrar en ti con una profundidad que no has conocido antes. Porque Dios honra al corazón que lo busca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Romanos 8:26 promete algo que debería llenarnos de alivio. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tienes que llegar perfecto a la presencia de Dios. No tienes que tener las palabras correctas ni el corazón perfectamente ordenado. Llega como estás. Llega vacío. Porque es precisamente el vacío lo que Dios puede llenar. Las vírgenes insensatas cometieron un solo error, pero fue definitivo. Esperaron demasiado para buscar el aceite. No cometas ese mismo error. La fuente está abierta. El Espíritu está disponible. Y la lámpara puede volver a arder hoy si tomas la decisión de inclinarte ante Dios y pedirle que te llene de nuevo. Hay una escena en esta parábola que pocos se detienen a contemplar con la profundidad que merece. Es el momento en que el novio ya llegó, las puertas ya están cerradas, y las vírgenes insensatas llaman desde afuera diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Y la respuesta que reciben es la más solemne que puede salir de los labios del Hijo de Dios. «De cierto os digo que no os conozco». No dijo que las odiaba, no dijo que habían hecho algo imperdonable, dijo que no las conocía. Y esa palabra, conocer, en el lenguaje bíblico, no se refiere al conocimiento intelectual. Se refiere a la intimidad, a la relación, al vínculo que se forja en el tiempo compartido, en la confianza cultivada, en la presencia sostenida. El novio no conocía a esas vírgenes porque ellas nunca habían invertido en conocerlo a él. Esa es la dimensión más profunda de la advertencia de Jesús. No es solo una llamada a la preparación práctica, es una llamada a la intimidad real, a construir una relación con Dios que vaya más allá de los títulos religiosos, de las tradiciones heredadas, de la pertenencia a una congregación. Una relación donde Dios te conoce a ti y tú lo conoces a Él, no de oídas, sino de encuentro. Job, después de atravesar el sufrimiento más devastador que un ser humano puede imaginar, llegó a una conclusión que resume todo lo que la parábola está enseñando. En Job 42:5 declara, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Hay una fe de oídas y hay una fe de vista, una que vive de lo que otros dijeron sobre Dios y otra que nace del encuentro personal con Él. La primera puede llenar los labios de palabras correctas. Solo la segunda puede llenar la lámpara de aceite verdadero. ¿Cuántos años llevas en la fe? ¿Y cuántos de esos años has pasado realmente en la presencia de Dios, no solo asistiendo a reuniones sobre Dios, sino encontrándote con Él en lo personal, en lo íntimo, en lo cotidiano? Esa es la pregunta que la parábola nos obliga a hacer, no para condenarnos, sino para despertarnos a una realidad que quizás hemos estado evitando. El apóstol Pablo, después de décadas de ministerio, de prisiones, de naufragios, de apedreamientos, seguía ardiendo con un deseo que pocas frases en toda la Escritura logran capturar con tanta intensidad. En Filipenses 3:10 escribe, «A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos». Conocerle. Ese era el deseo que gobernaba todo lo demás. No administrar un ministerio exitoso, no acumular conocimiento teológico, conocerle. Ese es el aceite. Ese conocimiento vivo, personal, creciente de Jesucristo es lo que mantiene la lámpara encendida cuando todo lo demás se oscurece. Y ese conocimiento
no se adquiere de un solo golpe. Se cultiva, se busca, se construye en la acumulación de miles de momentos pequeños donde el alma elige a Dios por encima de todo lo demás. Hay personas que llevan décadas en la iglesia y que, si fueran honestas, admitirían que nunca han tenido un encuentro real con Dios. Han tenido encuentros con doctrinas, con tradiciones, con experiencias emocionales en cultos multitudinarios, pero nunca ese momento donde el alma queda a solas con su Creador y algo cambia para siempre. Y esa ausencia es la que deja la lámpara vacía, sin importar cuántos años de asistencia religiosa la rodeen. Jesús lo dijo de otra manera en Mateo 7, 22, 23, y sus palabras son tan directas que duelen. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, nunca os conocí. No dijo que los había olvidado, dijo que nunca los había conocido, porque habían hecho cosas para Él sin jamás haberse detenido a estar con Él. La actividad no reemplaza la intimidad, el servicio no sustituye la comunión, y ninguna cantidad de obras religiosas puede compensar la ausencia de una relación verdadera con el Dios vivo. La lámpara se llena en la presencia de Dios, no en la actividad para Dios. Y esa distinción es una de las más importantes que un creyente puede aprender en toda su vida. Entonces, ¿cómo se construye esa intimidad? ¿Cómo se pasa de una fe de oídas a una fe de vista? Comienza con honestidad, con decirle a Dios exactamente lo que hay en el corazón, sin adornos religiosos, sin fórmulas aprendidas. Comienza con la decisión de darle a Dios no solo tiempo de calidad en los momentos buenos, sino también los momentos rotos, confusos y dolorosos. Comienza con la palabra leída no como obligación, sino como conversación, esperando que Dios hable a través de cada línea. El Salmo 27:8 expresa con una belleza que conmueve el corazón el deseo que debería gobernar toda vida espiritual. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Buscar el rostro de Dios, no sus bendiciones solamente, no sus respuestas solamente, su rostro, su presencia, Él mismo. Esa búsqueda es la que llena la lámpara de un aceite que ninguna medianoche puede consumir. El novio viene, y cuando llegue la única pregunta que importará no será cuánto sabías sobre Él, será si lo conocías, si habías estado en su presencia lo suficiente como para que Él te reconociera. Si tu lámpara tenía el aceite de una relación real, cultivada con amor, construida en fidelidad, sostenida en los momentos ordinarios de cada día. Todavía hay tiempo para llenarse. Todavía hay tiempo para buscar ese conocimiento que trasciende la información y se convierte en comunión. Y ese tiempo es hoy, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores. Hoy, en este momento, la presencia de Dios está disponible para todo aquel que la busca de verdad. Conocer a Dios no es el privilegio de unos pocos elegidos. Es la invitación abierta que Él ha extendido a toda la humanidad desde el principio. Jeremías 29:13 lo promete con una claridad que no deja lugar a dudas. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo el corazón, no con las obras del tiempo, no con la atención dividida entre 1000 distracciones, con todo el corazón. Esa totalidad no significa perfección, significa dirección, significa que el corazón está orientado hacia Dios, que lo busca con intención real, que no se conforma con una relación superficial cuando Dios está ofreciendo una relación profunda, transformadora, que llena la lámpara de un aceite que nunca se agota. Las puertas aún están abiertas, el novio aún no ha llegado, y Dios en su misericordia infinita está enviando esta palabra hoy a tu corazón no para asustarte, sino para invitarte, para decirte que hay aceite disponible, que hay una fuente que nunca se seca, que hay un conocimiento de Él que puede cambiar todo lo que eres, si decides buscarlo con todo lo que tienes. Esa decisión es tuya, y el momento de tomarla es ahora.
La advertencia más fuerte de Jesús sobre las 10 vírgenes no fue dada para condenar, sino para despertar. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios tiene algo nuevo para tu vida espiritual. No dejes que este momento pase sin responder a su llamado. Si quieres dar un paso concreto hacia esa restauración, adquiere ahora el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. 21 días que pueden cambiar tu vida para siempre. Si este video te bendijo, dale like, deja tu comentario aquí abajo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que los próximos videos lleguen directo a ti. Hasta pronto.